del AIFA, que hoy cumple justo un año. Está aquí con nosotros Carlos Torres, ya lo conocen, colaborador aquí de La Saga y de muchos otros espacios, porque pues es experto en aviación, analista en temas de aviación y de turismo. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Adela, mucho gusto estar aquí un año después de la inauguración. Un año después. ¿Qué balance haces de estas operaciones, Carlos? Pues mira, yo creo que en general, lo hemos platicado varias veces, pues el aeropuerto sí se logró construir en el tiempo récord, ¿no?, que se había propuesto el propio gobierno al inicio de la administración. Y en el otro brazo, digamos, que siempre hemos dicho, pues era el tema de la seguridad aérea, ¿no?, que relativamente pues ha venido funcionando bien en el último año. Se logró convivir entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles y también el de Toluca, que recuerdas que esa era una discusión que teníamos hace un año, ¿no?, en esta mesa. Si era posible hacer estas operaciones simultáneas entre los tres aeropuertos. Te diría que en general se ha logrado, con algunas demoras en el aeropuerto Felipe Ángeles, que cabe mencionar, hace poco la propia autoridad publicó una estadística de que 1 de cada 4 vuelos no necesariamente salían a tiempo del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual, pues, dirías, pues es un aeropuerto que tiene menor número de operaciones, claro, y lo que nos ocurre todos los días en el Benito Juárez, pues es más bien al revés, ¿no? Yo creo que 3 de cada 4 salimos a tiempo. Hay uno, ¿no?, que salga a tiempo, claro. Y el tercer elemento en el que hemos insistido siempre, pues es la parte comercial, ¿no? Si quieres, ahorita le entramos más de fondo a ello, pero yo creo que la comercialización del aeropuerto, es decir, que explica en buena medida por qué no hay suficiente volumen de aerolíneas que están operando en el aeropuerto, tanto nacionales como internacionales, yo creo que es el gran pendiente. Junto con el tema, por supuesto, de la conectividad terrestre, ¿no? Ahora en el reportaje aquí de Jonathan, pues se hablaba de estos tiempos. Ahora te compartiré algunas otras estadísticas que también en la mañanera presentaron de distintos puntos de la ciudad, que en términos generales vendrían a un año de distancia a cortar entre 50 y 60% en algunos de los casos los tiempos de traslado al aeropuerto. Que no está mal. Que no está mal, ¿no? Habrá que, como comentamos ahorita fuera del aire, habrá que comprobar si esos tiempos son correctos. Ha habido algunos esfuerzos, incluso de influencers que seguramente viste que se han ido. Sí, claro, que lo he visto, sí. Y que han dicho pues que estos tiempos efectivamente se han reducido. Lo que creo que es una crítica importante, pues es que esos tiempos pues hubieran sido ideales, que se hubieran logrado el momento hace un año cuando se inauguró el aeropuerto, claro, y no un año después. Que creo que eso, insisto, explica en buena medida pues que no se hayan llegado a los números que inicialmente se habían previsto, ¿no? Se mencionaba también ahí en el reportaje, y ese es el número que incluso la propia autoridad lo ha mencionado, de llegar a 2.5 millones de usuarios. Se llegó al millón hasta principios de enero de este año. Entonces, pues sí, estamos muy por debajo todavía de la cifra que originalmente pues se había previsto, ¿no? Eso te diría yo como en un balance general a tu pregunta. Ok, ¿por qué no hemos llegado a esa cifra? Esa es la cosa. No hay suficientes rutas. ¿Qué está pasando? Recordarás que hace un año, pues incluso las propias aerolíneas comerciales, las mexicanas, habían pues anunciado distintos planes, digamos, para conectar varios puntos del país, ¿no? Las típicas rutas: Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta, el propio Villahermosa, Tabasco, ¿no? Sí, claro. Recordarás que incluso en algún momento, ya hacia la última parte del año, las aerolíneas eliminaron esta ruta porque justamente pues no hubo la suficiente demanda. El aeropuerto sí ha hecho un esfuerzo, digamos, importante en reducir la tarifa de uso de aeropuerto, que también por aquí en esta mesa hemos platicado muchas veces lo caro que nos resulta salir del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. 600 pesos en vuelos nacionales, 1,100 en vuelos internacionales. Y las tarifas que hay en el AIFA pues son aproximadamente 50% menos. Entonces, eso hace que haya un abaratamiento de alguna manera en el precio de los boletos, que de alguna manera resulta atractivo, ¿no? Esta discusión de que esa disminución en los costos eventualmente la pagabas con el transporte de los taxis, digamos, de aplicación, o tu propio vehículo, o como decía Jonathan ahora, de el Mexibus, o eventualmente el tren suburbano, pues eventualmente hacía atractivo que las aerolíneas pudieran tener, digamos, esa demanda, ¿no? Lo que hemos visto es que hacia la última parte del año muchas de esas rutas se eliminaron, se recrearon otras, y hoy por hoy hay cerca de 12 o 13 destinos nacionales que están conectados a través de las 3 grandes aerolíneas, incluyendo la cuarta, que es Magni Charter, que todavía está en operación, por cierto, ¿no? Aeromar pues nunca llegó, ¿no? Porque pues en medio no llegó estas operaciones. Y las internacionales tienes a Copper Lines, ¿no?, que en un principio había mostrado interés, la panameña, a la aerolínea de Venezuela, Conviasa, y a otra aerolínea de República Dominicana que se llama Aerojet.
Entonces, esta es la oferta que hoy hay. Te diría que es todavía una oferta incipiente, con horarios que no necesariamente conectan, es decir, un pasajero que toma el vuelo de Mexicali a Laifa y después quiere ir a Cancún, pues no necesariamente ese tiempo entre conectar en un vuelo y el otro, pues es el ideal. Y eso, insisto, pues explica también, es otra de las razones de las cuales por qué pues no se ha logrado generar la suficiente demanda, ¿no? Ya. Ahora, sí fue esto que tú decías, Carlos, que sí se construyó en tiempo récord, la verdad, que fueron 3 años, menos de 3 Menos de años, 3 años. poco menos de 3 años. Vías de acceso que se hicieron en paralelo también, como yo decía al inicio, pero pues sigue sin dar el funcionamiento que se esperaba ni las operaciones que se esperaba. Y no se logra explicar considerando que tenemos un aeropuerto que se está cayendo a pedazos, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Yo creo que junto con ese elemento, y yo he insistido mucho en esta parte en el tema, digamos, de la comercialización. ¿Y qué significa en términos concretos comercializar un aeropuerto? Está bien, se hizo en tiempo récord, está bien hecho, ha pasado finalmente las acreditaciones de los organismos internacionales, que hace un año pues esa era la duda, lo que decíamos ahora de la aeronavegabilidad y la compatibilidad del espacio aéreo, pues no hemos tenido pues algún incidente grave, nada por el estilo. Pero la labor de comercialización es una labor en la que tienen que ir siempre, por darte un ejemplo, en un mismo esfuerzo, el destino, ¿no? Es decir, la Secretaría de Turismo, por darte un ejemplo, de San Luis, con el propio esfuerzo del aeropuerto de San Luis, con las autoridades del AIFA, más la aerolínea, y participar en lo que en alguna de las entrevistas del director del aeropuerto veía yo hace unos días, se le preguntaba, es decir, pues ha habido una ausencia de la promoción del AIFA. Yo la verdad no he visto pues un solo anuncio, una sola presencia. Una campaña, una campaña para anunciar, ¿no? En las ferias de turismo, en las ferias de aviación, ahí es donde típicamente, Adela, tú vas con tu carpeta literalmente a promocionar rutas, destinos, aeropuertos. Pues en arranque de este año pues tuvimos la importante feria de Fitur, que es algo muy importante siempre, porque, por ejemplo, la gente en Europa no sabe dónde está el AIFA, ¿no? Claro, o sea, dónde está ubicado. El hecho de que existiera alguien que comentara justo esto, hay vialidades, hay manera de conectividad, tenemos algunos destinos ya incluso internacionales, hay ciertas facilidades para los usuarios dentro del aeropuerto, son distintos atributos que hacen atractivo, más allá de disminuir las tarifas, sino para que los usuarios y las aerolíneas puedan invertir, ¿no? Tenemos a la vuelta de la esquina en una semana, Adela, y ahí te pasaré la información del tianguis turístico que es aquí en la Ciudad de México. Yo le preguntaba en algún momento a alguna de las autoridades del aeropuerto, bueno, pues qué mayor oportunidad de presentar al AIFA en el tianguis turístico de México, ¿no? Claro. Y señalar todas estas virtudes y todas estas, pues digamos, pues sí, ventajas que se le han venido dando al propio aeropuerto. Creo que esos son los espacios que faltan todavía y que donde incluso, es una gran ventana es para una gran poder, ventana. claro. Digo, tú lo has visto, digo, las ferias de turismo, pues a eso vas, ¿no? A vender, claro, a comercializar, a firmar acuerdos comerciales, a vender charters, grupos, convenciones, ¿no? Entonces, claro. ese es, yo creo que, si me lo preguntaras en resumen, creo que la gran ausencia que todavía existe, pues para que el AIFA tenga éxito en los siguientes años. De pronto se habla mucho también de las distancias, ¿no? Que esto que tú me decías, se anuncia que se han reducido hasta casi en un 50-60% el tiempo que tomaría llegar. Pero en las grandes ciudades del mundo, pues también hay aeropuertos fuera de la ciudad. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Claro, yo te diría incluso, pues digo, el aeropuerto que me digas es una distancia larga. Exacto. La gran diferencia es que dentro del aeropuerto tienes manera de conectar. Por darte un ejemplo, Heathrow, la distancia entre el aeropuerto de Gatwick y Heathrow, que es la principal, pues tienes un tren, ¿no? Que dentro de las propias instalaciones y sin salir te lleva. París, que tú también lo conoces bien, pues te puedes subir al metro, hay alternativas adicionales. Aquí creo que eso es justamente lo que le falta. Ya se ha quedado un poco fuera de la discusión es la conectividad entre el AICM y el aeropuerto Felipe Ángeles. Recordarás que incluso se mencionan algunos de los proyectos iniciales de tener hasta carriles dedicados para que hubiera transportación terrestre y que tú pudieras
ir de un aeropuerto al otro. Creo que esos son los grandes proyectos que están también, insisto, como pendientes y que desde mi punto de vista pues son inversiones muy fuertes, son inversiones importantes. Sí está muy bueno que se haya construido esta última carretera que conecte Ecatepec con el aeropuerto, que no se paga cuota, pero creo que son pequeños insuficientes. ¿No? Claro, Yo claro. difícilmente, la verdad, creo que al menos en este gobierno o en esta administración vayamos a ver pues un boom importante en términos de la conectividad. Creo que es un gran pendiente para quien llegue al próximo gobierno, lograr que este proyecto pues termine de madurar y que realmente sea pues en volumen de operaciones y pasajeros una verdadera alternativa para los usuarios. ¿Alguna vez, Carlos, se habló de que fuera el aeropuerto de carga, Claro. ¿no? De la Ciudad de México. Y tocas un tema importante. Porque está saturado sí. el Recordarás que Ciudad de hace 3 meses pues ya se hablaba mucho de este tema de qué va a pasar con las aerolíneas de carga. Se dio una explicación que yo la verdad la compartía. En realidad no hay un proceso de descongestión del aeropuerto. ¿Por qué? Porque las aerolíneas que son estrictamente cargueras ocupaban cerca de 4% de los horarios y sobre todo en la madrugada. Ok. Pero sí en la parte terrestre, es decir, las aerolíneas de carga ya no tenían espacio suficiente en toda el área aduanal que está del otro lado del aeropuerto para poder crecer. Ah, ok. Y bajo esa lógica, efectivamente, y cuando me tocó en aquel momento visitar las instalaciones, hay un área muy importante para desarrollar un centro logístico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, las vialidades, la conectividad, tener los recintos fiscales adecuadamente preparados. Pues terminó todo, como tú lo informaste aquí, en un decreto del presidente, en una fecha límite el 9 de julio, en el verano de este año, para que todas las aerolíneas se trasladaran. Y hubo, pues, digamos, este jaloneo de nueva cuenta, ¿no? Pasó con las aerolíneas comerciales, si no vienes, te obligo a que vengas. Exacto. Y después se repitió la misma escena con el caso de las aerolíneas de carga. Ya. Bueno, yo decía a la entrada que ni el presidente usa el AIFA. Sí. ¿No? Y forma parte de esta promoción, es decir, Pues la confianza, claro. ¿no? Ya Bueno, vino por John esto lo Biden, hizo ¿no? Joe Biden, ¿no? Pero el O sea, presidente no ha Biden. salido de ahí, Y más que un pues, avión militar. Militar, exacto. Entonces creo que esos son señales, ¿no? Y que ya cuando las sumas, ¿no? Efectivamente, pues eso nos genera confianza, nos genera incluso curiosidad de saber, oye, pues qué tal estará. Y pues un día que a lo mejor no llevas prisa de un compromiso, ni de una boda, ni de una convención. Que vas y vienes, claro. Pues te decides a tomar el vuelo y ver qué tal se vive esta experiencia, ¿no? Ahora, viene Semana Santa y la gente sale, ¿no? Sobre todo hay mucho turismo local. Digamos, que sería una buena oportunidad para el AIFA. Sí, la del verano, ¿no? La de fin de año, esas son esas labores de comercialización. Por supuesto, todo recae en buena medida en la labor de las aerolíneas, pero también los aeropuertos, como lo hace Grupo Aeroportuario del Pacífico, como lo hace el Grupo Aeroportuario del Sureste y Centro Norte, de campañas, hacen muchísimas campañas, ¿no? Y llegan a acuerdos con hoteles. Y llegan a acuerdos comerciales, Comerciales, ¿no? claro. Y tan lo vimos, Adela, que ahora que lamentablemente suspendió operaciones Aeromar, los propios grupos aeroportuarios dijeron, oye, si tú tenías un boleto de Aeromar, te condono el TUA con tal de que vengas y vueles con nosotros. Claro que se puede, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa que seguramente tú lo has escuchado en estos días, esta discusión del presidente si los precios de los boletos de avión son caros o baratos, ¿no? Al presidente, bajo esta lógica, se le han presentado distintas alternativas en la mesa, ¿no? Una de ellas es el cabotaje, que tú aquí lo comentaste, que es un tema muy polémico. A ver, háblanos un poco del cabotaje. El cabotaje básicamente es que venga una aerolínea extranjera, la que tú me digas, no necesariamente norteamericana, a hacer vuelos entre ciudades del país. Exacto. Es decir, que te haga un vuelo entre Mérida y Guadalajara o entre Guadalajara y Monterrey, ¿no? Exacto. Bajo ese supuesto, hay una lógica de mercado que te diría que a mayor oferta, pues van a abaratarse los precios. Exacto. Y se generaría pues una conectividad incluso entre destinos que al presidente le preocupan mucho, ¿no? El próximo aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Palenque, estos aeropuertos de Tepic, ¿no? Estos aeropuertos que son pequeños en demanda y que no necesariamente las aerolíneas comerciales que están volando pues están interesadas en hacerlo. ¿Dónde viene el truco del cabotaje? Desde mi punto de vista, y ahí yo tengo un punto de vista más económico y financiero que de nacionalidad. Seguramente tú lo has visto aquí con muchos, sobre todo los grupos de trabajadores, los sindicatos, exacto, pilotos que dicen es la soberanía de los cielos, nos van a quitar, nos están expropiando los cielos. Me parece que es un asunto más, y lo dijimos aquí la última vez, comercial, es decir,
yo no veo por qué a United o por qué a Delta o por qué a Bianca o a Copa le resulte atractivo y rentable, Adela, hacer un vuelo entre Mérida y Guadalajara o entre Guadalajara y Tijuana. Exacto. Bajo solo una única premisa, que tú como gobierno me des incentivos para volar. Y ahí es donde está el punto clave. ¿Por qué le darías incentivos a las aerolíneas internacionales para abaratar esos precios y a las mexicanas no? Ya. Ese es el punto. Es decir, ¿por qué no hay un piso parejo? ¿No? Sí, Ese es en el sí. fondo. Y como no hay oferta, pues los boletos de avión son bastante caros. Pues nos ha tocado, ¿no? Pues, ¿cómo no? O sea, de pronto De pronto vuelo... no hay, ¿no? ¿Y cuál es la queja que tenemos hoy todos? Pues que el vuelo es caro, que no salimos a tiempo, que tuvimos que esperar en la sala de abordaje porque no hubo tripulaciones, Sí, porque se no llegó la descompuso. tripulación. Entonces, sí creo que, y por ahí lo comentaban extraoficialmente, que el presidente sí lleva un récord del precio del boleto de los aviones que toma cada semana, ¿no? Y de los tiempos en los que sale. Y creo que eso ha venido a alimentar esta idea de que pues, las aerolíneas no están dando precios, digamos, justos, si me lo permites, aunque en términos económicos no hay precios justos. Y tiempos y puntualidad, ¿no? Yo creo que sí hay una gran labor y mi punto de vista es que el presidente con el tema del cabotaje, al haberlo enviado al Congreso, es una medida más de presión para las aerolíneas comerciales que algo que verdaderamente vayan a terminar Vaya a ocurrir, aprobar, ¿no? ya. Que eso está en el como Congreso. bájenle a sus precios porque si Ahí no van a ahí entrar vienen. otras, claro, Exacto, ¿no? claro. Ahora, lo que sí es importante dentro de la modificación que envió el 15 de diciembre en la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos es el tema que hemos platicado aquí tú y yo hace casi 2 años, la degradación de categoría. Exacto. ¿Por qué nos degradaron? Para empezar. Porque la Autoridad Aeronáutica Mexicana no gozaba, digamos, de los distintos estándares de seguridad operacional. La Todo autoridad, es seguridad. todo es seguridad operacional. Ok. Seguramente tú habrás escuchado en alguna de las mañaneras que el presidente asoció el tema de seguridad con el tema de García Luna y que si había droga en el aeropuerto. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Es un tema de seguridad operacional, es decir, que nuestro vuelo cuando despegue y aterrice haya cumplido todos los estándares de seguridad y que el personal en este caso de la Agencia Federal de Aviación Civil haya revisado que tus protocolos en términos de seguridad, el entrenamiento de tus tripulaciones, la capacitación, por supuesto también de ellos, las condiciones propias de la aeronave son las correctas. Ese es el tema clave. Bajo esta idea... sea, que no haya un accidente. Y que todo en el fondo, Sí, tú lo acabas de decir muy bien, es que no hay un accidente. Porque para evitar accidentes, sí. Ahora, lo hemos dicho varias veces, aunque ahora que está la discusión con los legisladores, y he escuchado a varios, Adela, no todos tienen claro esto, ¿no? Es decir, los inspectores de aviación no solo vigilan a las aerolíneas comerciales, vigilan a las de carga y a cualquier aeronave que tenga una matrícula mexicana. Exacto, que esté volando. Un que helicóptero, pueda volar, claro. un taxi aéreo, un jet privado, ¿no? Entonces, la falta de personal e incluso los sueldos que tienen ellos a nivel internacional no eran los adecuados. Entonces, requerían básicamente 3 cosas para recuperar la categoría. Uno, que creo que el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se lo tomó en serio, de ir a visitar a las autoridades de la Agencia Federal de Estados Unidos, hacer un plan de trabajo. Creo que en ese tema, te diría yo, check, muy bien. El segundo tema es el que tienen los legisladores, que se han hecho un poco pato, si me permites el No, te lo permito, qué raro. De todos los partidos políticos, Adela, porque no han aprobado desde la semana pasada las modificaciones a la Ley de Aviación Civil y siguen atrapados con el tema del cabotaje, cuando en realidad el gran punto es recuperar la categoría 1. Yo he insistido una y otra vez que el principal freno que tienen las aerolíneas comerciales mexicanas es la degradación de categoría. Ahora. Para crecer, ¿no? Ok. ¿Cómo nos afecta no tener la categoría 1? A nosotros como usuarios, te diría que con menos opciones de vuelo, Ok. ¿no? Es decir, yo no... La oferta, digamos, yo como usuario, la oferta de vuelos de las aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos sigue siendo la misma que hace 2 años. Exacto. ¿Quién ha ganado terreno? Pues las aerolíneas estadounidenses. Claro. Decían hay un dato interesantísimo en una de las comparecencias que hubo de toda la industria con los diputados y los senadores hace como 3 semanas, Adela, que daban ya cuenta con punto y coma que eran 15 puntos de participación de mercado que habían perdido las aerolíneas mexicanas contra las norteamericanas. Y estoy hablando de
Delta, United, American, Southwest, Alaska, Sí. pues ellos están felices. Claro. Quien debería tener la prisa. Mientras no sigamos sin tener la categoría 1. Exactamente, ¿no? Y hay cerca de 80 aeronaves nuevas de las 3 aerolíneas mexicanas que no pueden ingresar a Estados Unidos por la falta de categoría. Falta de categoría. Que eso te explica la falta de oferta, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, lo comentamos alguna vez, necesitas volar a Chicago, necesitas volar a Nueva York, bueno, pues revisas las opciones de vuelo de Viva o de Aeroméxico y siguen siendo los 3 vuelos al día. ¿Por qué no hay más? Pues porque no pueden. En todo caso, tendrías que poner un avión más grande, pero no tienes otra alternativa. Ya. Eso es lo que difícilmente han entendido los legisladores y esa sí es la urgencia que requieren aprobar antes de que acabe este periodo legislativo. Ahora, como usuarios, digamos, ¿no? Nos afecta que no obtengamos la categoría 1, sí, porque hay menos ofertas, etcétera, etcétera. Pero hay riesgos de accidentes por esto, porque esa es otra cosa que la gente pues no acaba de entender, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante y qué bueno que la haces, Adela. Las aerolíneas comerciales, por protocolo, tienen y cumplen ciertos estándares de seguridad. Es decir, se hacen auditorías, digamos, a través de organismos internacionales, como es la IATA, ¿no? Que agrupa a todas las aerolíneas a nivel internacional, y tú voluntariamente como empresa te sometes a esas auditorías, ¿no? Y lo haces por un ejercicio, pues incluso de protocolo, de filosofía de la aerolínea. Entonces, y porque lo que menos quieres es que haya un accidente. Claro, ¿no? Claro. Incluso porque te lo piden hasta los arrendadores, ¿no? Es decir, yo arrendo un avión, ¿no? Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero la gran mayoría de los aviones son arrendados y tengo un compromiso como aerolínea con los arrendadores. Entonces tengo que garantizar que la operación es segura. Claro. Digamos, ese es en el fondo, digamos, el tema o la explicación de por qué las aerolíneas sí siguen siendo seguras, aunque está degradada la Autoridad Aeronáutica Mexicana, ¿no? Lo cual, pues, es una locura, ¿no? Ya. Ahora, ya podemos dar por descontado que pueden coexistir los 3 aeropuertos sin riesgo a accidentes, es decir, las rutas, ¿no? El espacio aéreo, etcétera, etcétera. Porque mucho se habló de esto en un aquí lo principio, discutimos, ¿no? Y ¿Te acuerdas cuando se cambió también la ruta de aproximación a la Ciudad de México? Y que en los fin, abuelos, ¿no? los aviones están volando mucho más bajo a la hora de llegar, ese tipo de cosas, el ruido, ta. Y otro elemento, las condiciones climatológicas, ¿no? La verdad es que por el bajo volumen todavía que hubo de operaciones en el verano con el AIFA y en el invierno por las condiciones de neblina, todavía es difícil, no ha afectado tanto. Lo que hemos insistido también una y otra vez es que en la medida que ya tengas un volumen un poco mayor de operaciones es cuando eventualmente vamos a comprobar si esa coexistencia es posible y si esa coexistencia no va a generar demoras, en el mejor de los casos, o cancelaciones de vuelo, y ojalá nunca ocurra, por supuesto, pues un accidente aéreo, claro. ¿no? Ahora, a propósito de las demoras, el otro día, hace no mucho, estaba yo oyendo que un vuelo, no me hagas caso, no me acuerdo a dónde, pero los tuvieron a los pasajeros 6 horas encerrados. Sí, a bordo. A bordo. ¿Por qué hacen eso, Carlos? Pues mira, en general lo que ocurre con esas explicaciones es que pues no hay personal en muchos de los casos en el aeropuerto, ya sea de la aerolínea en tierra o del aeropuerto. Y eso provoca pues una constante reprogramación del vuelo que hacen. Te dicen, en 30 minutos despega. Entonces, tomando en consideración sacar a la gente, volverla a subir, pues el tiempo, pues prefieres mantenerlos a bordo. Ahora, este caso que me dices, 6 horas. Pues ya es una broma. Incluso hubo alguna iniciativa en Estados Unidos, sobre todo de vuelos en Nueva York. Tú sabes que en enero y febrero es dificilísimo aterrizar por las condiciones climatológicas. Chicago es lo mismo. Claro. Donde los pasajeros exigían pues ese derecho, ¿no? Es decir, no me puedes tener a bordo de un avión pues tal cantidad de horas, porque ni siquiera en muchos de los casos se termina el servicio a bordo. Te estoy diciendo desde agua, ni alimentos, ni poder ir al baño, ni nada. O sea, lo básico. Esa iniciativa en el caso de Estados Unidos pues no prosperó, pero sí existió en muchos años una preocupación porque ese tipo de eventos no sucedieran, porque definitivamente, pues además de hablar mal de la aerolínea, pues hablan mal de la industria en general, ¿no? Claro.
¿Y cómo? ¿Qué se hace? O sea, sí debiera haber una legislación sí, al debería haber una respecto, legislación. no más de tanto tiempo, ¿no? Legislación y también la parte de protección al consumidor. De pronto vemos también las autoridades haciendo todos los lunes el comparativo de los precios y si suben y si bajan, pero los derechos de los pasajeros van más allá del precio. Y en eso coincido contigo. Hay, puede haber crisis ahí. Puede haber una crisis, puede haber un enfermo, pueden sucederte Claro. una gran cantidad de situaciones que también deberían estar garantizadas en la ley de protección a los derechos de los pasajeros. Y luego, si te quieres bajar, no te dejan. No, pero entonces es lo que yo digo, Adela. Estamos discutiendo el tema del cabotaje. Cuando hay otra gran cantidad de temas alrededor de la industria y de garantizar las condiciones óptimas de vuelo que deberían estar en la preocupación de los legisladores y del gobierno. Y estamos desviados en otra discusión absolutamente distinta, ¿no? Y tú ves, conociendo el AIFA y su capacidad, etcétera, ¿lo ves funcionando a su totalidad y verdaderamente bajándole, ahora sí que la carga al aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Que para eso se hizo, ¿no? Sí. A ver, es un aeropuerto complementario que eventualmente con una buena comercialización, con mejor conectividad terrestre, mi pronóstico es que va a ser una buena alternativa para vuelos domésticos. Okay. Quizás no tanto para los internacionales, porque también se ha jugado ahora con el tema de, bueno, cuando recuperemos la categoría 1 van a llegar todos los vuelos de Estados Unidos a México. Eso no es cierto, tú lo decías ahora en el editorial. Ninguna aerolínea de Estados Unidos ha mostrado ningún interés. También este rollo de que al momento que recupere la degradación es el boom del aeropuerto, perdón, yo no lo veo así. Okay. ¿Dónde lo veo? Yo creo que sí, en el tema de la conectividad de vuelos domésticos, en un mejor servicio para los pasajeros, como lo decía el propio director del aeropuerto, que ahí veíamos algo que nos habían dicho que no sucedía, ¿no? Cuando Jonathan estaba abordando, porque nos decían que ya no había que sacar revisar maleta ni sacar los dispositivos electrónicos, pues ahí no vimos que eso sucedió. Como dijeron los influencers. Es correcto. No tuve que sacar mi... Entonces, creo que esos atributos, en la medida en la que los se puedan comercializar mejor, exponer y los podamos, pues incluso experimentar nosotros en carne propia, es donde puede tener éxito el aeropuerto. Yo veo difícil que el tema de vuelos internacionales, digamos, de largo alcance, un vuelo de París o un vuelo de Madrid, veo que eso no va a ocurrir al menos en el mediano y corto plazo, ¿no? Oye, ¿y no estaría bueno que arreglen el Benito Juárez? Pues están en ello, ¿no? Pues es que están en ello, pero es a cachos, pero es a pedazos, pero... Y recordarás incluso, Adela, que la remodelación ahora está a cargo de la Ciudad de México, ¿sí? Cuando el terreno es federal. Sí, una cosa ahí un poco extraña. Se le han hecho, pues ya no recuerdo yo cuántas parches y modificaciones al aeropuerto. Son parches. Y que lamentablemente, pues el servicio, pues... No es el mejor, ¿no? Pues porque... Pues, el director del aeropuerto te lo decía, ¿no? Alguna vez, ¿no? Que habló contigo, aquí, lo entrevistaste. Sí. Yo creo que si me lo preguntas, ha hecho una labor mucho mejor que los anteriores, pero en términos, digamos, de la administración en general de este gobierno, yo te diría que los primeros 2 años hubo, o 3, una omisión absoluta de las condiciones de los aeropuertos, de la legislación, ¿no? De los derechos de los pasajeros, y como que a la mitad del gobierno despertamos con un trabajo que quedó pendiente y pues después ya en la politiquería, como dice el presidente. Exacto, se parchó. Se parchó, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que hacer algo importante en el AICM. Sigue siendo el aeropuerto más importante de Latinoamérica, por encima de Sao Paulo y por encima del propio Cancún, que Cancún ya va en 30 millones, Adela, cerró en 30 millones en el 2022. Y ahí va Monterrey, ahí va Guadalajara. Aquí te lo he dicho y yo creo en esta hipótesis de que estos pequeños hubs van a ir creciendo y teniendo más nivel de importancia, todo con tal de no pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Es que nadie quiere. Porque nadie lo quiere, ¿no? Creo que ese es el tema. Acá. Pero no deberíamos de darlo por descontado ni decir, oye, pues si ya el aeropuerto está así, no le vamos a meter lana. Yo creo que... Al contrario, ¿no? Porque otra vez, o sea... No se hizo Texcoco, pues pensando en que se iba a arreglar Exacto. Y que el otro iba a ser complementario y que se iba a volver a utilizar. Pero ya se nos olvidó, Adela, ¿no? O sea, porque el gobierno, cuando llegó aquí, el gran pretexto para haber cancelado el aeropuerto de Texcoco fue justamente eso, lo que tú acabas de decir. Todavía tiene vida útil el AICM. Ah, bueno, pues entonces hay que meterle lana. Oye, pero vamos a hacer Santa Lucía.
Sí, pero es complementario. Exacto. Y entonces funcionar en un sistema metropolitano de aeropuertos con muy buena conectividad que la poco era nadie descubrió el hilo negro, ¿no? Ese es un proyecto que existe hasta de la época de Vicente Fox, cuando se desarrolló el sistema metropolitano Sí, y claro. aquel primer intento de hacer un aeropuerto nuevo. Entonces, creo que ahí está, en resumen, el gran pendiente. No me gusta cerrar siempre mi comentario siendo negativo. Sí, Yo soy no, optimista, pues. por naturaleza. Ahorita lo decíamos fuera del aire. Yo creo que sí hay que darle una oportunidad al aeropuerto Felipe Ángeles, creo que más en tema de vuelos Porque además domésticos. ahorita está siendo bastante eficiente. O sea, la gente dice, ha sido una buena experiencia porque, claro, son pocos vuelos, hay pocos pasajeros. Llegas muy cercano a tu horario de vuelo. Exacto. Y pues a lo mejor no va a haber amenities, ¿no? Pero pues te echas un café, una dona. ¿Qué es lo y... de menos? ¿Qué es lo de menos? ¿No? Mientras salga a tiempo tu vuelo, ¿para qué quieres las amenities? Claro. En realidad, ¿no? En realidad, pues los amenities son a veces para cubrir estos largos tiempos ¿no? de espera, ¿no? Y creo que esta discusión de si es un aeropuerto bonito o no, arquitectónicamente importante, creo que es algo que ya hay que dar por descontado. Lo decíamos algún día aquí con Maca, pues ya está el aeropuerto, pues ya hay que usarlo. Es el que es. Es el que es, así nos tocó. O sea, sí tiene una capacidad para 20 millones de usuarios, es un aeropuerto mediano, grande, ocupa el 11º, 12º lugar en volumen de pasajeros ya operaciones actualmente. Entonces hay que darle una oportunidad. En el tema de carga yo te diría que el gobierno y las propias aerolíneas de carga tienen que hacer su chamba, ¿no? Para cumplir los tiempos y que las cadenas de suministro de paquetería, mensajería, de traslado de refacciones, pues haya un mercado importante. Y ahora que está de moda esto del nearshoring, o como le dijo el secretario de Hacienda, lo bautizó, ¿no? Ahora en la bancaria relocalización. Exacto. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Y si le vamos a gastar lana, que eso yo creo que es mi otro tema, que sea en eso, en hacerlo funcional, en invertir. Porque ¿de qué sirve, Adela, si vamos a gastar nosotros $100 millones en hacer una aerolínea del gobierno? Que no va... Que no necesariamente va a generar mayor oferta. Claro. Porque esa lana que sí, el aeropuerto no es rentable y va a tardar hasta el 2026 aproximadamente en ser rentable. Nos va a seguir costando cada año de los impuestos. Pues ahí están los subsidios. Entonces, hagamos que, si ya esa es la decisión, que esos subsidios estén bien localizados y que generen, pues desde campañas de comercialización, presencia de marca, incentivos, ¿no? O sea, sí, creo que ahí es un gran pendiente que el próximo presidente o presidenta tendrá que tomar en cuenta para poder hacer un proyecto interesante hacia los siguientes años. Sí, porque de pronto nos hacen creer que, solo los fifís viajan. No, este es un tema importante, claro. Lo de los aeropuertos, ¿no? No, por supuesto. O sea, más allá de quién viaja. Y hay un mercado interesante alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? O sea, toda la gente del Bajío y de las zonas aledañas, simplemente del estado de Hidalgo, ¿no? Por mencionar uno de ellos, ¿no? Tiene una cercanía, pues es un aeropuerto que está muy cerca de ellos, entonces... Va a generar empleos, puede generar empleos, claro. Entonces creo que ahí está la gran área de oportunidad y por eso te decía yo que quisiera ser optimista de que el aeropuerto ya nos toca viajar. Muy bien, sí, ya nos toca ser optimistas. Nos toca ser optimistas porque pues creo que ya también por otro lado, pues ya basta de críticas del aeropuerto, ya está, hay que pensarle cómo lo podemos hacer bien, cómo podemos ayudar desde estos comentarios y desde traer el tema a la mesa. Y darle seguridad, a la gente que sí es un aeropuerto funcional. Nos puede gustar o no, pero eso es otro tema, ¿no? Es lo de menos. Es lo de menos, ahí está. Tampoco nos gusta el Benito Juárez. Tampoco es que sea muy bonito. No, por favor. No, y para tener buenas experiencias a quienes les gusta, a los geeks, ¿no? de la industria aérea, pues hay muchos aeropuertos en el mundo que son muy bonitos, con grandes construcciones arquitectónicas, con premios internacionales. Aquí no va a haber de eso. Eso no hay, no importa. Pero hagamos que funcione. Porque además, para un viajero, ¿no? La experiencia comienza desde estar en el aeropuerto, desde ir al aeropuerto. Ahí comienza el viaje, ¿no? Casi el 50% de la experiencia es estar en el aeropuerto. Sí, ¿no? Claro que nos tocó la demora, pues sí, nos quejamos y dijimos. Pues sí, pero estábamos no la pasamos ahí. mal, Exacto, ¿no? Exacto. Pero, por supuesto, lo primero que quieres es la puntualidad. Llegar al aeropuerto, tomar el avión, que te entreguen tus maletas sin que las hayan abierto. No, es que eso de las maletas también, tener que esperar 2 horas para una maleta, ¿no? Ya prefieres no documentar, pero entonces... Y eso, pues, no te hace tan placentero la experiencia. Sí, es la suma de muchos elementos. Es la suma de muchos.
Bueno, pues como siempre, Carlitos Torres, muchas gracias. No, hombre, al contrario, un gusto estar siempre contigo aquí. Hay que viajar por el AIFA. Gracias. Hay que viajar por el AIFA. Gracias, Carlos. Les recuerdo